¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otra edición de Contigo Liberalmente. El día de hoy les acompaño desde mi casa, por supuesto, por una recomendación respecto al tema del coronavirus. Antes de arrancar, por supuesto, recordarles, gracias a quienes podemos de alguna manera acceder a la transmisión continua de RCR, la radio que se ve, nuestra Casa de la Libertad, en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro y Malda Nogales, y en los controles, no sé si está nuestro querido Gregorio o nos acompaña otra persona el día de hoy, César. Sí, ok, es nuestro querido Gregorio González para facilitar, por supuesto, todo este tema de una radio que sigue en vivo y al aire cada día a pesar de las circunstancias y a pesar de la pandemia. Además, recordarles cómo pueden ustedes acceder a la transmisión de RCR el día de hoy, por supuesto, a través de @RCR750 en Periscope. También a través de YouTube, si colocan RCR en vivo, pueden acceder fácilmente a toda nuestra transmisión. Y por supuesto, el día de hoy, además recordarles nuestra cuenta @claumacero, pueden seguirme desde ya a través de todas mis redes. Y el día de hoy hemos querido hablar del coronavirus, que por supuesto no ha dejado de ser noticias, sino de cosas que alimentan el alma y cosas que de alguna manera nos hacen falta en un momento tan complicado como este, donde ciertamente estar en nuestra casa a veces puede resultar un momento de incertidumbre, de mucha confusión. Lo más importante es conectarnos con esas cosas que nos mueven, con esos principios, y para eso vamos a tener un programa especial el día de hoy. Antes de arrancar, por supuesto, anunciar algunas noticias en el ámbito internacional. Hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de anunciar alguna serie de medidas en contra de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Pueden ampliar la información en las noticias que hay ya rodando en Internet. Pero además recordarles que, por supuesto, desde acá vamos a hacer todas las recomendaciones posibles sobre lo que significa estos días de pandemia. Ya hablamos de oficialmente, digo oficial entre comillas, nuevos 15 casos. El estado Miranda, uno de los más afectados en este sentido. Por supuesto, recordar las recomendaciones, no solamente lavarse las manos, sino cuidar en exceso la salida a la calle o cosas puntuales que debamos hacer fuera de nuestra casa. Estamos hablando de 5 casos nuevos en el estado Miranda, 4 en Aragua. Ayer incluso se hablaba del caso de una niña de 10 meses en el estado Guárico, un asunto bastante lamentable y de cuidar. Más que nunca se impone la prudencia y las recomendaciones de los especialistas. Recuerden que los médicos son la verdadera autoridad en un momento como este. Nuestro reconocimiento a cada doctor, enfermera, bioanalista y trabajador de la salud que está poniendo su vida en un momento y un contexto como este. Además, hacer la alerta y la advertencia sobre la situación de la gasolina en Venezuela. Sabemos que en estos momentos el uso que se le está dando es uso oficial, excepto para aquellas personas que tienen salvoconducto. Los médicos son algunas de las personas de estas que tienen salvoconducto. Pero además, recordar que los productores y los trabajadores del campo son otras de las personas afectadas por una medida como esta que tiene que ver con el tema de la gasolina. De hecho, nos llegan reportes de distintos estados del país. En Machiques, estado Zulia, algunos productores han perdido algunas plantaciones como las de cambures, plátanos, por este tema de la gasolina y no poder movilizar sus productos o sus producciones a sus campos. Recordemos que sin gasolina no hay comida y en efecto esto va a ser una consecuencia muy grave para Venezuela. Por lo tanto, lo que nosotros exigimos es que de alguna manera se les brinde el apoyo a estos productores que están haciendo su trabajo aún en el riesgo que tienen los venezolanos en este contexto. Y para hablar precisamente no solamente del caso venezolano, sino de la situación global del coronavirus, estamos hablando de más de 450.000 casos de coronavirus en el mundo. Hemos querido hablar el día de hoy con el doctor Carlos Walter. No sé si ya lo tenemos en la llamada, el doctor Carlos Walter. ¿Sí? Sí, está en línea. Ya está en línea, el doctor Carlos Walter es médico psiquiatra de profesión, hizo su doctorado en la Universidad de París I, Francia, y además ejerció la cartera del Ministerio de Sanidad. Es profesor titular jubilado del Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES, esto es de la Universidad Central de Venezuela, y además es miembro cofundador del área de Desarrollo y Salud. Vamos a hablar con él sobre el manejo de la pandemia en Venezuela. ¿Cómo está, doctor Carlos? Buenos días, amiga. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, buenas tardes ya para todos los que se conectan. Muchísimas gracias por vernos y quisiéramos hablar primero, por supuesto, de la situación mundial y cómo el coronavirus hoy ha puesto de alguna manera en alerta al mundo entero. Estamos hablando del manejo de una pandemia. ¿Se anunció bien esta pandemia? ¿Cuáles son, de alguna manera, los principales desafíos que supone enfrentar una pandemia frente a una enfermedad hasta ahora desconocida? Bueno, aunque yo no quisiera referirme al tema mundial, porque creo que la urgencia del caso venezolano amerita concentrar nuestra atención en lo que está pasando en Venezuela, solo te voy a decir algunas cosas muy generales. Que en general, la población y el mundo está bien informado, y sobre todo con los recursos tecnológicos que tienes hoy, tú puedes exactamente seguir qué está pasando en el mundo, cuántos casos hay en cada país. Entonces, eso no es lo que en este momento me interesa destacar. Porque de eso ya se ha hablado mucho y sería seguir hablando de lo mismo y repetir cosas que ya la gente conoce. Lo que me interesa es concentrar en relación a lo que está pasando en Venezuela. Y en relación a lo que está pasando en Venezuela, yo creo que es muy importante identificar que hay una fecha que establece una separación de las cosas que han ocurrido. Esa fecha para mí es antes del 13 de marzo y después del 13 de marzo. ¿Por qué hablo de esta fecha? Bueno, primero porque el 13 de marzo, recordemos que es cuando precisamente se anuncia los primeros casos en Venezuela, ¿no? Sí, sí. Los dos primeros casos en Venezuela. Pero resulta que antes del 13 de marzo ya la epidemia existía en otros países y sin embargo, en el caso venezolano, quiero destacar esto porque el presidente Maduro ha insistido mucho en las últimas apariciones que ha realizado y sobre todo las que ha realizado a propósito de la epidemia a partir del 13 de marzo. Pero resulta que antes del 13 de marzo, el ministro de Salud, que es el encargado del manejo de la situación sanitaria, no solo la situación sanitaria, sino de la salud del país, había dicho lo siguiente: el coronavirus es una gripe que en el 80% de los casos se cura sola. Y en esa oportunidad nosotros dijimos, ministro, la clave en el manejo de una epidemia es decir la verdad y decirlo de manera oportuna. Lo que está diciendo usted no es verdad, porque el coronavirus no es una gripe. Una cosa es que los síntomas y signos del coronavirus se presentan como una gripe y otra cosa es decir que es una gripe. Y esta información es importante destacarla, porque si yo estoy diciendo que es una gripe, evidentemente no le estoy dando importancia a lo que está ocurriendo ya. Claro, y no tomo las precauciones del caso. Estoy tomando Además, doctor, estamos hablando no solamente de enfrentar la enfermedad como lo que es un asunto importante, sino estamos hablando de una situación del sistema de salud paupérrima, ¿no? Claro, pero no solo es eso, sino que, pero lo más importante, haciendo abstracción ahorita a la situación del sistema que voy a dar fe. Pero en el momento en el cual el ministro dice eso, la primera autoridad del país dice, prácticamente la primera declaración en Venezuela en relación a lo que está ocurriendo, es minimizando lo que está sucediendo. Y no solo minimizando, sino dando una información falsa que no ayudó a que la población se preparara para lo que venía. Entonces, ¿qué ocurre después? Cuando comienzan a aparecer los casos, ¿no? Resulta que hay algo que es importante. Precisamente cuando comienzan a aparecer los casos es cuando el ministro y el Ministerio de Salud, para ser mucho más específico, toma la decisión de elaborar un conjunto de documentos que son los llamados protocolos que se hacen para cuando hay situaciones como esta. Pero fíjense ustedes, si bien es cierto que los casos aparecieron el 13 de marzo, sin embargo, en esa fase previa al 13 de marzo, que es la que yo separo, ya el Ministerio de Salud había producido unos protocolos específicamente
quiero destacar uno que produjo el 3 de marzo. El 3 de marzo produjo una medida, un protocolo que tiene el nombre Medidas para la Vigilancia Epidemiológica en Aeropuertos y Puertos Internacionales y en pasos fronterizos para la prevención y control de la enfermedad respiratoria aguda por coronavirus. Fíjense ustedes, 3 de marzo. Sin embargo, 3 de marzo, una cosa importante, en esas medidas exactamente se señalaba qué era lo que había que hacer para manejar esa situación, y había un conjunto de medidas que se señalaban, pero cuando los viajeros venían de país, venían, su lugar de origen no era un país donde existía la epidemia, no había ningún tipo de problema, pasaba inmediatamente. Pero aquellos que venían de países donde venía epidemia, tenían que llenar una hoja donde daban información de su situación, porque era lo que en ese momento se aconsejaba hacer. Y otros que no solo llenaban la hoja, sino que si algunos de los que venía con algún de los signos que ya se conocía, debía llevar una hoja especial y hacerle incluso un seguimiento en el mismo aeropuerto. Ahora, sin embargo, esa medida realmente no se implementaron en Venezuela. Eso estuvo en el papel y posiblemente no se implementaron porque fue solo 12 días después cuando ellos elaboraron otro documento que fue un flujograma, era el que decía qué hacer en caso de cada tipo de paciente. Eso lo explica entonces que cuando ya ocurren los casos de epidemia, el gobierno no sabía de las personas que venían en Venezuela que fueron responsables de esos primeros casos. Si se hubiese actuado oportunamente en aquella ocasión, posiblemente la aparición de estos casos que estamos teniendo en este momento no hubiesen ocurrido todavía. Eso podía ocurrir después, pero no ocurrió. Eso es importante que lo diga, doctor. Recuerdo que hablamos con el doctor Carlos Walter de CEN, desde la UCB, porque en efecto, de alguna manera, lo que he intentado decir los miembros del régimen es que ellos han actuado bajo los protocolos y a tiempo. Y por eso hoy hablamos de 106 casos, aparentemente de coronavirus, ¿no? Bueno, exactamente. Yo lo que estoy señalando que no actuaron a tiempo. Y que en aquel momento, y que una cosa es tener los protocolos y otra cosa es cumplir los protocolos. Porque el papel, como dice la gente, resiste todo. Yo puedo tener, pero no solo con el caso que el ejemplo que estoy poniendo, con dado la fecha, lo pueden ver y lo que está pidiendo para hacerlo. Métanse en la página web del Ministerio de la Salud y vean la página izquierda de esa página web, una casilla que dice coronavirus y dice documentos. En esa casilla de los protocolos, y saben perfectamente que con las tecnologías tú le puedes dar el documento y te dice propiedades del documento. Y una de las propiedades de medicamentos es cuando el documento se creó. Entonces estas fechas que yo estoy diciendo están allí, ¿no? Es decir, no pueden decir que eso no es verdad. Es decir, hay una diferencia entre el protocolo de medidas y el flujograma, que son 12 días, y 12 días en una epidemia son vitales. Así como el ministro Jorge Rodríguez dijo, ¿cuántos casos hemos evitado de la epidemia a partir del momento en que tocamos cuarentena? Yo puedo preguntarle también cuántos casos pudimos haber evitado si hubiésemos adoptado aquellas medidas. Y evitar esos casos no era cualquier tontería en aquel momento, porque eso tiene que ver con el curso de la epidemia. Pero las cosas no se quedan así. Ahora, con la realidad que tenemos hoy, bueno, evidentemente no se cumplieron los protocolos, estaban en papel, no se aplicaron, nos quedan ya 2 minuticos para culminar este bloque, pero con estos 100 casos que tenemos ya, y una situación, por ejemplo, de 10 de 16 centros de salud en Caracas sin servicio de agua potable, sin cloro para el aseo, sin desinfectante, sin jabón, sin insumos, ¿qué viene o qué usted considera deberían ser los próximos pasos, al menos para la contención de estos primeros que ya se descubrieron o se detectaron? Bueno, el problema no es solo para eso que se detectaron, el problema es para lo que viene después, porque es evidente que nosotros vamos a tener, debo decir que yo estoy de acuerdo con la medida adoptada
la que tiene que ver con eso que se llama aislamiento social o cuarentena social. Distanciamiento, exacto. Bueno, exacto, bueno, pero en definitiva, independientemente del nombre que le pongamos es eso, la gente entiende de qué estamos hablando. Pero el tema es que tenemos que saber que es inevitable que, y como ya está ocurriendo, que existan casos que ameritan hospitalización. Y van a existir mayor número de casos que ameritan hospitalización. Y entonces, la información que está dando el gobierno en la más reciente, y pueden ver los videos que he transmitido sobre disponibilidad de camas hospitalarias en Venezuela. Bueno, se citan unas cifras allí que habría que de verdad validar si eso que se está informando es una capacidad real, porque yo no hago nada con decir que tengo tal número de camas y que tengo tal número de unidades de terapia intensiva, porque va a haber pacientes que van a requerir terapia intensiva y no saber si esto es verdad. Y la única manera de validar eso es constatar en cada estado del país si eso de verdad eso que se está transmitiendo es cierto, porque si usted no generó una confianza que no eres capaz de resolver. Por ejemplo, doctor Carlos, ¿ustedes manejan alguna cifra de camas realmente operativas hoy en Venezuela? Para por lo menos de cuidados intensivos. Bueno, el gobierno transmitió una información, ¿no?, de un número de camas en Venezuela y un número de unidades de cuidados intensivos. Y incluso la discriminó por sectores. Por ejemplo, en el caso de camas, dijo las camas disponibles en los servicios de pediatría, en los hospitales, que no hospitales, las camas pediátricas y las camas de los servicios de medicina interna, y dio un número. Pero también dijo el número de camas que están en la red de barrio adentro. Cuando habla de la red de barrio adentro, se está refiriendo específicamente a las camas que están en un nivel de barrio adentro que se llama los centros de diagnóstico integral. Entonces, y lo mismo ocurre cuando da información referente a las camas en las unidades de terapia intensiva. Entonces, por ejemplo, él dijo que había 23.762 camas, ¿sí?, porque ahí está incluyendo incluso las camas que estarían en el sector privado. Ahora, de ese número de camas, llama poderosamente la atención que diga que hay 4.003 camas en los servicios, en los CDI. Pero lo que más llama la atención es que diga que en las unidades de cuidado intensivo existen 573 camas. Pero esa información hay que validarla, porque si estás confiando de que eso existe y que está en condiciones, bueno, realmente, si no es verdad, bueno, habría que pensar realmente en ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque llama la atención también que la información que está dando es distinta a la que transmitió inicialmente sobre los hospitales centinelas, porque aquí están incluyendo cosas que no estaban por ejemplo, en la primera, y fíjate que lo interesante es que en la misma página web que cito, que tiene otra información sobre centros centinelas, aparecen 43 hospitales, pero aparecen apenas 4 CDI. Y entonces ahora me está diciendo que yo tengo 573 CDI que pueden hacer. Entonces, esta información genera dudas, por lo menos. Gracias, doctor Carlos. Tengo que despedirlo. Lamentablemente ya se nos acaba tiempo, pero bueno, creo que me queda muy claro el tema del contraste de la información, revisar lo que se ha hecho de alguna manera oficial y por supuesto, responsabilidad ahorita de una enfermedad como el coronavirus. Quiero agradecer por su tiempo. Entonces, de un último mensaje, doctor Carlos Walter, médico psiquiatra, además, miembro del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias por su llamada y por su claridad, sobre todo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Con esto, amigos, nos despedimos de este primer bloque. Se nos fueron un poquito los minutos, pero ya regresamos con más de Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo
Solo R 750 AM. Puedes